Bueno, hoy creo que es la presentación de tu libro, el motivo de tu presencia aquí. Y nada, os dejo ya pues disfrutando de lo que nos vas a contar, que siempre es muy interesante eso de acompañarnos en nuestras imaginaciones y nuestros miedos o no miedos y ideas que tenemos de lo que es pues eso, el futuro de la tecnología en nuestra vida, gracias a la ciencia ficción hasta ahora. No sé lo que nos vas a contar en este libro, pero ahora lo sabremos, ¿vale? Así que bueno, bienvenidos de nuevo y os paso la palabra, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Empiezas tú, empiezo yo o empiezo yo? Bueno, pues yo, primero de todo, dar las gracias a Gisela por invitarme a estar aquí, ¿vale? Que sí que es verdad que la hemos traído alguna vez, pero para otros motivos, para charlas, para alguna otra cosilla. Y un poco el libro. El libro, la verdad es que ha sido un poco accidentado, porque me llegó antes de ayer y he tenido como unas pocas horas para leerlo. Si os parece, yo hago un poco la impresión de lo que me da a mí el libro, lo que me sugiere, y luego ya empezamos a hacer debate. Empiezas tú, que veo que te lo has estudiado, y Gisela nos pone un poco respuestas a las preguntas. A ver, no sé si es intencionado o no que empezarás con esta primera cita. Si la cita esa, o sea, la cita de Clarke acerca de que cualquier tecnología es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. No sé si, a ver, de otras veces que hemos hablado sí que la cita esa ha surgido, ¿vale? Y yo la esperaba en el libro, lo que no sabía es que iba a estar la primera. Y la primera cita casa bastante bien con lo que es la estructura del libro. Es fundamental aportar o divulgar lo que supone la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, un poco buscando, no sé si lo que pretendía ser eso, buscando que esta tecnología deje de ser suficientemente avanzada y empiece a ser poco de dominio público. No sé si era un poco el objetivo, pero a mí eso me casa. Vaya, es un poco. El libro se lee, desde mi punto de vista, se lee súper rápido, ¿vale? Es un libro que presenta la inteligencia artificial de una forma muy interesante por lo aséptica que te pones en algunos momentos, ¿vale? Se presenta toda la tecnología, se presenta un poco la historia de dónde surge la inteligencia artificial. Me encanta que empieces con los griegos, pero también me encanta que surjan nombres y surjan resultados y que se les dé un poco, se les ubique. Se mencionan a las grandes figuras desde Hilbert, Gödel, Turing, Maculo, Pitts, surgen Shannon. Hay una serie de nombres que actualmente pues, en estudios de ingeniería informática no se suelen mencionar y que sin embargo sí que tienen una relación clara con lo que es el campo. No sé, habrá otros aspectos que surgirán durante esta charla, pero por ejemplo que esté Gödel y que se mencione a Gödel y que un poco se haga referencia un poco al marco que Gödel fija en el tema de inteligencia artificial, es muy interesante. Yo creo que es necesario que se haga referencia a los padres de las redes neuronales y cómo en el cambio que hace que hoy en día tengamos lo que tenemos no es debido a la tecnología, sino a la disponibilidad de información para entrenar esas redes. Para mí es esencial, y que eso sea de dominio público me parece muy importante. No quiero enrollarme más. Le doy paso a Miguel, que temo que va a tenernos un rato con todo el libro anotado, ¿vale? No, la idea, si os parece, sería un poco permitir a los que estéis aquí
también hacer alguna pregunta si os parece. ¿No? Entonces vamos a un poco, empiezas tú y luego... ¿Está encendido? Vale, ahora sí. Pues yo primero, bueno, el libro a mí me ha encantado, me ha parecido muy fácil. Vale, así mejor. Vale. Es que me ha parecido muy fácil de leer, incluso teniendo en cuenta que hay mucha ciencia aquí dentro. Es un libro que podía haber sido muy duro, porque si miráis al final está lleno de referencias a los artículos originales. Y aquí ya viene una de las preguntas. ¿Cuánto cuesta leer estas cosas para alguien que no es especialista en el campo? No sé si se me dirá, pues está un poco... Mira, cógelo si quieres. Bueno, está ahí. Bueno. Redistribuimos. A ver, yo lo que he intentado es que lo pueda leer cualquiera en la medida... O sea, lo que no quería pecar es de quedarme en demasiado superficial y que al final estemos hablando de inteligencia artificial como lo que decías, como la magia de Clark, no sabemos muy bien de qué va, pero tampoco quería que fuera tan árido como para que, como digo yo siempre, un manual de lavadora, ¿no? Creo que sí que hay alguna parte, a lo mejor más moderna, cuando empieza a explicar redes neuronales recurrentes, cómo evolucionan todo esto, que puede ser un poco más difícil. Espero que explicar redes neuronales con una tortilla de patatas y cosas así ayude, por si hay alguna cosa así un poco rara. Pero creo que la mayoría se lee bastante fácil, sobre todo yo creo que toda la parte histórica, comentaba Damián, de los griegos, luego la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hasta ahí, la conferencia de Dartmouth, creo que hasta ahí va bastante fácil, o sea, creo que no debe presentar mucha complicación. La parte más moderna, donde ya empezamos a cambiar la inteligencia artificial, que tenía un enfoque humanista, neurológico, tal, y lo cambiamos por el enfoque de matemáticas, estadística, creo que ahí sí a lo mejor es una parte más dura, pero no lo veo como tampoco muy, muy complicado, o he intentado que no lo sea, por lo menos. Y luego, también una de las cosas así del principio que me parece así interesante que es lo de los puntos de Hombard, que es algo que no se suele tratar. ¿Por qué no lo cuentas así un poquillo? ¿Qué es el punto de Hombard? Y luego la pregunta es por ejemplo, en nuestro caso, que dices en el libro que estamos en un punto de estos, ¿a quién le correspondería tomar la decisión? Buena pregunta. Esa es la gran pregunta. A ver, bueno, la gente que me conoce sabe que a mí me encanta la ciencia ficción. Llevo como 10 años estudiando la ciencia ficción en plan muy, muy friki, muy académico, todo esto. Entonces, claro, yo soy de la opinión de que la historia de la ciencia no la puedes contar sin la historia de la ciencia ficción, algo en lo que casi nadie me cree nunca, que es como mi eterna lucha. Entonces, aunque este libro no incluye ciencia ficción, o toda la que podría incluir, sí que voy dejando como pequeñas referencias a la historia de la ciencia ficción, en la que tanto relaciones entre científicos de inteligencia artificial como autores, como novelas en las que aparecen conceptos que de repente pensamos que eran nuevos y llevan ahí toda la vida. Entonces, una de las primeras referencias a la ciencia ficción que sale en el libro son los puntos Jombard, que básicamente es bueno, en la novela de Jack Williamson, La Legión del Tiempo, hay un chaval que tiene que elegir en un momento dado de su vida jugar con un imán o con una piedra. En función de lo que elija, tendremos una utopía tecnológica para la humanidad o tendremos una distopía. Entonces, hay dos facciones, la Legión del Tiempo y los agentes de Gironchi, de la distopía, que intentan influir en el niño para que elija lo que ellos quieran. Los que quieren la distopía, pues quieren que elija la piedra, los que quieren la utopía quieren que elija el imán. Si elige el imán se va a convertir en un científico genial y el mundo le va a ir maravillosamente. Entonces, claro, ahora con la inteligencia artificial la impresión que me da es que estamos... Bueno, se llama punto John Barr porque el protagonista se llama John Barr, no sé calentar mucho la cabeza. Entonces, claro, la impresión que a mí me da es, bueno, ha llegado ya... Esta tecnología es accesible ahora, que es lo que decía, es accesible porque tenemos datos, o sea, esto lleva ya desde los años 50, estaba casi todo hecho y en los 90, ¿no? Llegó el backpropagation por ahí, 80-90. O sea, la tecnología ya lleva existiendo muchísimo tiempo. La diferencia es que ahora tenemos datos, tenemos posibilidades de entrenarlas y tenemos capacidad tecnológica. Entonces, ahora es cuando estamos en el punto John Barr, porque hasta este momento pues estaba la inteligencia artificial ahí, pero era poco accesible o estaba limitada a las empresas, por ejemplo. Ahora no, ahora cualquiera tiene acceso a ella. No sé de aquí cuánta gente en el móvil, yo soy una de ellas, tiene ChatGPT en el móvil, por ejemplo, o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces ahora es cuando hay que decidir, porque si elegimos el imán o elegimos utilizar la inteligencia artificial de una manera
nos irá de determinada forma, y si la elegimos de otra, y en función de las funciones para que la elijamos, nos irá de otra. Entonces yo creo que ahora es el momento de decidir, y lo que comentábamos ahí fuera, ¿no? Ahora es cuando se ha empezado a legislar, cuando se ha visto la urgencia, cuando estamos viendo... Entonces creo que eso era el... Bueno, John Barr no era consciente de que si elegía una cosa o no iba a tener... Nosotros sí. O sea, y creo que todo el mundo lo sabe porque está todo el mundo debatiéndolo y todo esto. Entonces, pues para esto sirve la ciencia ficción, para que dices, bueno, y esta novela rara del niño eligiendo la piedra o el imán, pues ¿qué es lo que estás viviendo? No iba de una piedra y un imán, iba de los cambios tecnológicos y cómo puede cambiar algo disruptivo tu vida, ¿no? o incluso la humanidad. Y nosotros podemos hacer algo en ese punto de John Barr, que no es, claro, porque la decisión en el relato y en la vida con todo este desarrollo de la tecnología, aquí estamos de prestados, las decisiones no son nuestras, pero de alguna forma en cómo la usemos sí que podemos afectar en algo a los resultados o no, o estamos perdidos. Yo creo que tenemos más poder del que pensamos, pero no de forma individual. Entonces, evidentemente las decisiones sobre la IA ahora no la estamos tomando nosotros, la está tomando Sam Altman o cualquiera de estos, ¿no? Pero nosotros sí podemos elegir cómo la usamos. El problema que yo veo es, en el momento que tú tienes acceso a eso, ¿para qué la vas a usar? ¿Para deepfakes y material pornográfico o cosas de este estilo que estamos viendo? ¿O algo mucho más sencillo, mucho más blanco? ¿La vas a usar solo con el objetivo de ganar dinero rápido a toda costa, haciendo, pues lo que sea, imágenes, lo que sea? ¿O la vas a usar para intentar cambiar algo? O sea, vas a intentar que te ayude en tu proceso creativo, por ejemplo, pero el trabajo mental lo vas a hacer tú. Vas a buscar que ayude a los demás, vas a fomentar o qué tipo de aplicaciones vas a querer que se desarrollen. Más aplicaciones para hacer memes de gatitos, como digo yo, que no tienen nada de malo, o sea, digo, también tienen que hacer cosas divertidas, no todo va a ser... O vamos a exigir que se utilice, por ejemplo, en el ámbito médico, porque se habla mucho de la creatividad, el arte, bueno, y se habla de eso porque es que todo a lo largo de la historia, todo lo relacionado con la IA siempre ha ido a atacar a la creatividad. Era como, no, esto no lo van a conseguir porque es lo que nos hace humanos y esto ha sido como cíclico. Pero si nos salimos de ahí, ¿vamos a pedir que se utilice para otras cosas? Porque eso tiene un potencial increíble. Ya digo, en medicina, en gestión de recursos, en optimización de procesos, en cosas que son muy aburridas, pero que pueden salvar vidas. Entonces, ¿vamos a poner todo el dinero en la IA generativa para hacer dibujos o vamos a decir, oye, que también queremos esto, vamos a fomentar también eso? Entonces, creo que esa parte se está dejando mucho de lado. O sea, la parte positiva brilla por su ausencia, o me lo parece a mí, a veces, me lo parece. Pero yo creo que también depende de nosotros que elijamos. ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Sí. Sí. Viene aquí. No, yo lo estoy haciendo muy bien. Un montón de cosas. Luego, por ejemplo, por ir avanzando, así el capítulo, los libros, el libro está estructurado por capítulos más o menos de forma histórica. Y sabéis que tiene unos cierres determinados. Yo ahí, leyendo, tenía una curiosidad. ¿Ha sido porque decías, uy, he llegado a, no sé, 30 páginas o no sé qué y no puedo seguir? ¿O has elegido el acabar, por ejemplo, el primero con Nada lo leéis, el segundo con cada una de los hitos? ¿Los has elegido o es que han caído ahí por extensión? Había una peculiaridad, y es que, a ver, parece que la historia siempre la puedes contar en orden. Pasa esto, luego esto, luego esto. En inteligencia artificial no puedes. O sea, está pasando todo absolutamente a la vez. Porque claro, las redes neuronales te las voy a explicar más adelante, pero es que las redes neuronales no nacen hoy. Nacen en los años 40, luego se recuperan en los años 60 y luego ya se pueden utilizar hacia el siglo XXI. Entonces, claro, si lo planteas de una manera cronológica, vas pegando saltos de un tema a otro, porque no es imposible enlazar eso. Si lo planteas por temas, se te mezclan también mil cosas. Entonces, o sea, lo que intentaba era, dentro de un orden, presentar una cronología dentro de una misma corriente, y luego si es verdad que cuando llegues al siglo XXI y haya que hablar de redes neuronales, al primero que te voy a meter es a Weizenbaum, que es de los años 70. Pero, por ejemplo, en el siglo XX, en los años 50, cuando empiezas a hablar de resultados, yo creo que engranas bastante bien, ¿vale? Y esto es su opinión personal, ¿vale? Engranas bastante bien
todos los resultados de todas las personas que se implicaron, no solo en inteligencia artificial, sino también en lo que es tecnología informática, en ciencias de la computación, en desarrollo de los computadores, desde el 700 de IBM, 7000 de IBM, luego el perceptrón, mencionas mucho el perceptrón, digamos, todas las personas implicadas en el desarrollo del área, del campo de estudio en general, están todas engranadas, y cómo aparecen casualidades, ¿no? De que, no recuerdo si era el que era compañero de instituto de Shannon, era Minsky McCarthy. Resulta que, yo qué sé, cuestiones de que te das cuenta de que, bueno, pues el mundo es un pañuelo. Y no solo eso, sino que todo el mundo trabaja al final en una serie de aspectos que pueden parecer desconectados, pero que después no lo están. Y ese tipo de discurso da un poco una idea de que, en efecto, estamos aquí no solo por el estudio, no solo por el perceptrón que se presenta en el año 30, 40, en el año 40, y que llega a desarrollarse para tener las redes que tenemos ahora, sino por todo lo que acompaña. Están todos los, insisto, Turing, Gödel, Shannon, Minsky, una serie de gente que parece como que no tienen mérito, pero tienen todo. Sí, que luego yo esto me hace mucha gracia, bueno, los que me conocían sabéis, yo lo llamo los crossovers, que siempre nos explican la historia de pasó esto, luego esto, luego esto. Te pones a rascar un poquito y ves pues eso, que Minsky fue con McCarthy al instituto, que además era amigo de Isaac Asimov, que se había, no sé, cosas así. Shannon se escribía con Campbell, que era amigo, y puso en contacto a Hubbard, que está un poquito para allá, con Norbert Wiener. Luego te enteras de que Norbert Wiener es que había visto los inventos de Torres Quevedo y que a lo mejor la cibernética viene de ahí. O sea, es como... Entonces, a mí estas cosas que me encantan, porque parece que no están, pero hay muchísimo. O sea, cuando Pitts, que era lo mismo, Pitts no sale de ningún lado, era doctorando de Wiener, le pierde la teoría de la información en una estación de tren de Nueva York, cosas de estas. Entonces, yo creo que al final... Es que eso es lo importante de la historia. O sea, a mí que me digas, bueno, pues primero inventan esto, luego inventan esto... todo eso no sale por generación espontánea. Eso sale porque se iban conociendo entre ellos, lo que yo digo, porque se tomaban el café juntos, cuando Shannon y Turing tomaban el café juntos y hablaban de inteligencia artificial antes de que existiera el primer ordenador. Entonces yo creo que las ideas salen de ahí. Siempre hablamos de la ciencia cuando ya está hecho, cuando ya tengo mi ordenador, mi transistor hecho, pero nadie te cuenta todo lo que hay antes. Nadie te cuenta que estos señores no habrían inventado el transistor si Marvin Kelly no hubiera hecho la transformación en los laboratorios Bell. O no sé. Entonces creo que eso es casi la gracia, ¿no?, de todo esto, porque ¿de qué me sirve a mí contarte estas historias si no sabes de dónde salen? Y aparte, ¿qué estamos haciendo hoy? O sea, yo os lo digo, lo mismo, la gente que pueda haber aquí, estudiantes, tal... es que lo mejor que vais a hacer va a ser en estos años y a la hora del café, seguramente, tal cual. Y otra cosa que digo siempre, que ahora vemos a todos estos señores, los vemos como señores, ¿no? Tú ves las fotos y ves a Shannon súper mayor y a Wiener súper señor. Esta gente tenía 20 años cuando desarrolló la inteligencia artificial. O sea, McCarthy y Minsky, pues McCarthy era un ilusionado que se acababa de sacar su carrera, que se había ido a los laboratorios Bell porque tenía idolatrada a Shannon, y entonces se pone a trabajar con él en los Automata Studies y encima llamó boomer a Shannon porque Shannon se puso a hacer lo que habían hecho toda la vida y McCarthy dijo, esto es un poquito aburrido, esto es más autómatas de siempre, ¿no? Y se monta su conferencia de Dartmouth, que básicamente era su historia con sus amigos, que salió fatal, por cierto. Eso se tiene como muy mitificado, la conferencia de Dartmouth, y por lo visto fue un poquito chof. Pero al final son las cosas que yo siempre lo digo, son estas tonterías las que de repente conoces a no sé quién que está por ahí. Lo mismo, las 3 leyes de la robótica es que no te haces a la idea de la gente que han inspirado. A De Boll y Engelbart con el Unimate. De todo, o sea, parece... Y entonces, bueno, intento soltar algunas de esas, pero porque me parece divertido, ¿no? Y a mí lo que me maravilla, bueno, primero que te quepan todos los nombres en la cabeza, porque a mí bueno, yo lo he leído, bueno, y la gente que aparece los conoces por haber leído muchos artículos, porque te hablan pues a lo largo de la carrera, de los estudios y demás,
es gente que aparece de forma recurrente prácticamente en todo. Pero sí que es verdad que al leerlo de esta forma, con esta organización y sobre todo con todos estos cruces, sí que te ayuda a verlo de una forma distinta. Porque además, en la carrera tú lo ves y parece que son cosas estancas. Además, lo primero, empiezas por la arquitectura de von Neumann y dices, bueno, vale, pues aquí este es el modelo de los ordenadores. Pero lo que son las máquinas de Turing no la ves, bueno, en mi caso hasta que me tocó en cuarto, que era con informática teórica. ¿Ahora dónde la tenéis? Ahora no se ve. Ahora son ahora hay gente que no lo ve. autómatas. Ahora hay gente que no lo ve. No lo ve. En función de la rama es imperdonable, pero es lo que viene del plan de sí, estudios. claro. Hay gente que si no coge determinada rama de especialización no ve lo que es una máquina de Turing. Claro, sí, pero y los gramáticas, Sí. autómatas... Y me corto las venas así en diagonal, pero es lo que hay. La de autómatas está en segundo, pobrecitos en segundo. Pero sí, A ver, pero ahí es la parte esa... Es que es duro. Es divertido, pero es divertido. Es la parte dura de la computación. Bueno, no os pongáis a quitarle o a cambiar el foco a las asignaturas y tal. A que, claro, tú lo ves como algo aislado que está ahí y ya está. Y no, primero, al verlo aquí sí que ves que el orden es completamente distinto y entiendes mejor cómo han ido evolucionando y por qué, a lo mejor, los crossovers, ha salido así. Los crossovers que mencionaba Gisela. Hay una cosa que me ha surgido mientras estabas hablando acerca de los objetivos de la conferencia. ¿Es la conferencia de Dartmouth o he perdido el hilo? Vale, y los 7 objetivos de la conferencia, y yo, a ver, redactados así todos juntos, no los había visto. Y resulta que me llama la atención por lo actual, ¿no? Un poco para no es spoiler, leer un poquito, extractarlo. El tema de buscar computadores que saquen el máximo rendimiento de los dispositivos, de esos dispositivos de la tecnología que se dispone, la búsqueda de una programación que permita entender el lenguaje, hablar de redes neuronales, de complejidad y eficiencia en el cálculo, habla de la posibilidad de que una máquina lleve a cabo tareas que le permitan mejorarse a sí misma, la capacidad de abstracción, la aleatoriedad y el pensamiento creativo. Digamos que todas están muy actuales. La única que no se ha alcanzado es lo de la automejora, eso que parece como que sigue siendo un poco una utopía. Sí, no sé si había algún cacharro que había hecho algo ya últimamente, alguna historia de estas. Pero a ver, es que una de las cosas que pasaban escribiendo el libro era como, bueno, es que hay muchas referencias a los años 50. No puedes poner algo, no sé, que se está diciendo hoy. Y yo me quedaba como diciendo, se está diciendo lo mismo. Ese es En eso de la automejora hay una cosa que me chirría un poco, y está en relación con los resultados de clásicos en teoría de la computación, ¿vale? El hecho de que es posible diseñar una máquina que sea capaz de automejorarse. ¿No sería eso entrar en lo que se considera no ya la inteligencia artificial fuerte, sino una singularidad? Entonces, igual no estaban disparando un poco fuera de línea, o que esta gente era consciente de todos los resultados que se habían planteado con Gödel y con... Es que pasa una cosa curiosa. Cuando la ciencia es indistinguible de la magia, que creo que también lo comenté en algún momento, de repente todo es posible. Porque claro, tienes una nueva ciencia que de momento te ha abierto una puertecita, pero no sabes cuántas más te puede abrir. Entonces, en esa época, justo con la conferencia de Dartmouth, no me acuerdo quién fue, Herbert Simons, creo que fue, decía que en 20 años ya teníamos una inteligencia artificial general. O sea, que eso lo dijo como en los 60, por ahí. Dijo que yo calculé para los 80 ya íbamos a tener una inteligencia artificial general. Lo decía hasta Shannon, creo. Estaban como súper optimistas porque, claro, cuando sabes muy poco hay demasiadas opciones porque no sabes qué puertas se te van a abrir, qué puertas se te van a cerrar. Cuando ya sabes más es cuando luego se fueron encontrando, ostras, que esto lo mismo no es tan fácil.
Y ha pasado muchas veces. O sea, la historia de inteligencia artificial es que además lo vais a ver, es cíclica. Es todo el rato lo mismo. Subimos un escalón, pero la complejidad nos vuelve a comer. Subimos otro escalón y la complejidad nos vuelve a comer. Entonces yo creo que ese optimismo, que se lo criticaron muchísimo, o sea, porque luego les dieron muchísima cera, viene de ahí, de que realmente no sabían... Era como, tenemos estas máquinas, pensad que el transistor es del 47, puede ser, y la primera radio de transistor es del 54. La conferencia de Dartmouth fue en el 56. O sea, no tenían ni transistores esta gente. Entonces, claro, tienes una máquina que de repente te está resolviendo, te está creando bombas atómicas, te está resolviendo un montón de operaciones complejas, luego llega Turing, te empieza a explicar que cualquier proceso simbólico lo puedes representar, y teniendo en cuenta la noción de inteligencia que tenían, que no era la que tenemos ahora, era como todo lógico, matemáticas, tal, lo veían todo posible. Y además se les patinan bastante, o sea, era como un optimismo, pero yo creo que era mucho de la época, ¿no? En los años 50, no sé si habéis visto estos pósters y anuncios de retrofuturismo, que pensamos que íbamos a estar en la Luna, y claro, es que no habíamos llegado ni a la Luna cuando esto pasa, cuidado. Y estás en una época en la que la ciencia está avanzando tantísimo, muchos de ellos, lo que digo siempre, ¿no? Gente de finales del 19, principios del 20, a lo mejor había nacido sin electricidad y aviones, y de repente estamos en la Luna en los 60. O sea, llega la informática, yo en aquel momento deberían verse esas máquinas como, Dios mío, es que esto nos va casi como cerebros, ¿no? Y tenían la aproximación esa cibernética. Estamos teniendo coches que conducen solos desde hace 20 años o algo así, todavía no. Bueno, es curioso también como, mencionando lo que decías de la complejidad, ¿cómo te atreves a mencionar las clases de complejidad, las de P, de NP, de la relevancia de esos problemas que ahora, no sé, hablas con algún estudiante de informática y igual te dicen, pero eso no sirve para nada, eso es igual, yo hago el programa, funciona, se ejecuta en tiempo finito y listo. No, es curioso, a mí me llama la atención cómo te metes en un montón de jardines, pero no, la verdad es que el objetivo yo creo que está más que cumplido, el hecho de intentar comunicar y tal. Yo no sé si os estáis quedando con la idea, el libro está bien, el libro merece la pena comprarlo, aprovechad, ¿vale? Que está Gisela aquí, que os lo firme y esas cosas. Y ya sigue Miguel. Claro, sí, yo quería comentar, lo estáis hablando también relacionado con esto de lo de invierno, de la IA, bueno, con los inviernos de la IA, porque hemos tenido varios. Yo tengo la sensación a veces también que es el efecto este, ¿cómo se llama? Este que a cada uno, cuando tú no eres consciente o sabes muy poquito de un área, piensas que sabes mucho de ella. Es el efecto de un Dunning-Kruger, eso es. Pues hasta qué punto los inviernos al final son también una especie de Dunning-Kruger científico. Porque la ciencia piensa que sabe más del tema hasta que empiezas a investigar más, rascas y dices, uy, no, que esto era más complicado. Pasó pues con esos primeros desarrollos de la IA, ha pasado luego con las redes neuronales, las que hablas luego también más adelante, y ahora estamos en la parte de, antes de que nos estrellemos, ahora parece que la IA generativa lo va a resolver todo, lo vamos a aplicar a todos los campos, estamos a esto de que sea la inteligencia artificial fuerte o la de propósito general. ¿Hay que rascar un poco más o esta vez sí? A ver, aquí hay un factor que creo que se está hablando muy poco, además, y me parece de los más importantes. En el primer verano de la inteligencia artificial, hasta los años 70, hasta mediados de los 70, la inteligencia artificial estaba en la academia, estaba en las universidades. Además tenían que programar los ordenadores de Strangis por la noche, porque claro, eran esos locos de la inteligencia artificial, no les daban tiempo de computación y había un ordenador para todo el MIT. Entonces tenían que buscarse, además los ordenadores no valían para eso, porque era súper difícil de programar, para eso tuvieron que desarrollar LIS, todo esto. Pero estaba como muy metido en la academia. Entonces, bueno, todo súper optimista. En el segundo verano, en los 80, llega al mundo empresarial. O sea, la inteligencia artificial ya se empieza a aplicar, tiene aplicaciones comerciales, tú puedes tener tu empresa y tener tu ordenador gigante como aquellos haciendo cosas. Y luego en el tercero, ya ha llegado a la gente. Entonces, yo no creo que vaya a llegar que por fin sí la inteligencia artificial por todos lados, va a venir Skynet o lo que sea. Eso no lo creo, pero ahora sí tenemos una diferencia cualitativa respecto a los veranos anteriores.
Entonces, ahora yo creo que sí va a impactar en nuestras vidas, que sí vamos a cambiar la manera de trabajar, queramos o no. O sea, además que esto sí que creo que es algo que ya se ha establecido, que existen estas herramientas y ya las va a utilizar todo el mundo porque mejoran la productividad, todo esto. Lo que es chungo es la transición. Pero creo que la diferencia esta vez es esa, que es la primera vez que la inteligencia artificial llega al gran público. Entonces, no creo que vayamos a llegar a la singularidad en los próximos 10 años, ni una cosa de eso. Pero creo que sí ha venido para quedarse, por lo menos para quedarse. Hay una cosa de los que me gusta de tu libro, es que un poco lo que mencionaba antes, las referencias a los clásicos, ¿no? Los clásicos, los Turing, Gödel, y cómo esos límites de lo computable que mencionaba antes. Me parece perfecto que hagas referencia a esos tres veranos de la... Me parece perfecto, bueno, no sé, nadie puede decir nada, pero es tu libro. El tema está en que a mí me parece, voy a decir, no sé, el adjetivo correcto, que hagas referencia a estos tres veranos, ¿vale? Y que no te metas y que no se entre en el jardín de la inteligencia artificial fuerte, porque digamos que ahí hay gente que ha estado trabajando y que fija un poco los límites, y eso hay que tenerlo presente. Y es que creo que es muy necesario que hagas referencia a eso en el libro y cómo lo haces. El hecho de que tengamos ahora ChatGPT, pues igual, hombre, por supuesto, como dices, sin quitarle la importancia que tiene y el avance que supone y la utilidad en muchos campos, no tiene que abrir la puerta, no tiene por qué abrir la puerta a nada. Necesitaríamos un cambio tecnológico importantísimo que quizás se pueda dar, no nunca se sabe, pero hace falta un cambio brutal en ciencias de la computación, ¿vale? Darle la vuelta a todo, para que podamos siquiera plantearnos algún tipo de avance en ese sentido. Entonces, un poco señalarlo, el cómo en divulgación también es importante entrar en ese tipo de temas, que son un poquito más duros, si quieres, un poco más áridos. El tema de decir, pues hay una cosa que son los límites de la compatibilidad, hay gente que está trabajando en eso y que establece que hay cosas que no se pueden resolver, ¿vale? No lo mencionas tal cual, ¿vale? Pero sí que mencionas que hay de alguna forma más problemas que soluciones o que programas, ¿vale? Entonces hay cosas que no se pueden resolver, que habría falta darle una vuelta brutal a todo el sistema. El tema es muy interesante y es importante que todo el mundo al menos le pegue una leída. Sí, ¿hay alguna mención al modelo matemático que estaban intentando para la inteligencia artificial general? Sí que plantea pues el texto de Searle, donde habla... Porque luego estaban los filósofos por medio, que esos también salen, que esos son divertidos, que son los que te discuten todo esto, ¿no? Hay cosas que nunca vas a poder hacer. Lo divertido es que siempre decían, esto no lo vamos a poder hacer, y de repente lo hacíamos. Y te llega otro, esto tampoco, y de repente lo hacíamos. Ahí yo sí que creo que hace falta un cambio cualitativo importante para poder llegar a eso. O sea, ahora mismo no veo... Yo creo que hay más hype de lo que realmente se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo? Ni idea. La verdad es que no sé cómo podrían conseguir algo así. Ahora mismo no creo que seamos capaces. Pero es que además no creo que necesitemos más capacidad de cómputo. Es que creo que tiene que ser un nuevo tipo de computación para poder... No sé si la computación cuántica ayudará en el momento que pueda simular sistemas de este estilo, que son más complejos y que trabajan en paralelo y tal, pero yo creo que hasta que no haya ese giro, una inteligencia artificial general no la veo con lo que tenemos. Yo voy a barrer un poco para casa, porque una de las cosas que me ha gustado encontrar en el libro es referencias a los agentes inteligentes, que es en lo que yo trabajo desde hace un montón. Y es por curiosidad, porque normalmente lees cualquier libro de divulgación sobre ella y no aparecen los agentes inteligentes, es algo que ha desaparecido. Entonces, primero, si los habías encontrado, si ya conocías de ellos, o es por las referencias de lo que has leído para documentarte, para escribir aquí, ¿dónde los has encontrado? No, los encontré cuando iba por la parte de los sistemas expertos. Pues que de repente plantean como solución con Homer y todo esto. Además me pareció súper gracioso Homer, como un submarino que va por ahí. Bueno,
Y ahí fue cuando me los encontré, o sea, que intentaban resolver todo este tema de la complejidad y de que se les disparaban, pues claro, esos sistemas para mejorarlos, para mantenerlos al día, eso era una barbaridad, por eso no funcionaron, entre otras cosas. Y cómo de repente llega alguien y dice, bien, ¿no se os ha ocurrido esto? Y plantean un agente que es un submarino que va por un mar virtual haciendo cosas. Y dices, y además que lo dicen ellos, como, ¿por qué no se le ocurrió a nadie esto? Y yo llegué a ellos por ahí, precisamente. O sea, no sabía ni que existían. Y luego, pero bueno, luego yo creo que el libro podría ocupar el doble tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y porque además, que relacionado con todo eso, claro, lo que decía al principio, el releerlo todo con una organización distinta, con unas relaciones que antes a veces no es que no las tuviera claras, es que ni las conocías, sino has leído pues entrevistas o artículos en los que aparecen o cartas entre ellos, no sabes todo este mundo que hay debajo de los crossovers y es eso, el ver cómo ese tipo de desarrollos aparecen mencionados sin mencionar ese nombre, pero las funcionalidades, las características estaban ya en definiciones de los años 40, de los años 50, que dices, a ver, pero si eso que aparece en la definición luego del 96 de no sé quién, o en las arquitecturas de función de Brooks, o en cualquiera de estas, son conceptos que han estado ahí siempre, simplemente es el que alguien los ha juntado, les ha puesto un nombre y sobre todo es la posibilidad tecnológica que ahora tenemos los recursos o tenemos la potencia de cálculo suficiente como para poder tirar un poco a partir de ahí. Sí, es que es así. O sea, yo cuando lo estaba escribiendo digo, es que es todo el rato lo mismo. Claro. O sea, porque con las redes neuronales se ve muy claro, que ahora lo vemos como, Dios mío, qué maravilla, qué cosa más nueva, y dices, pero si estaba, siempre me lío con McCarthy y Minsky, creo que fue Minsky. Estaba Minsky con Snark ya en los 60. Ya pilló la neurona de Maculogi-Pitt, se montó su cacharrito que se ha perdido toda la información. Y dice, Dios mío, pero es que estaban con lo mismo, lo único que han ido cambiando es eso, luego llega el backpropagation, que ni siquiera lo hicieron ellos, que ya había gente que había pensado algo parecido, ¿no? Y digo, es que realmente todo lo que estamos viendo hoy ya se hizo. O sea, no... Es como, por eso defiendo mucho lo de primero hay que tener la idea y luego la capacidad de concretarla, que eso hay un ensayo de Norbert Wiener que lo cuenta genial. Y es que fue así. Empezamos con Talos, que dices, pero Talos era un ser mágico, era un gigante de bronce que custodiaba Creta y... Sí, no, porque Hefesto tenía un puntito de ingeniero, el dios Hefesto. Y la idea es la misma. Y todo este debate que a lo mejor tenían en la antigua Grecia de y nos van a superar, o en China, que también sale, ese relato mola mucho, nos van a superar y hasta dónde la vida y tal, es que es el mismo de hoy. Y es que no ha cambiado nada. Yo no sé ahora mismo, o no he encontrado, un solo adelanto que sea sustancialmente diferente a lo que ya se planteó. Si cambias la arquitectura, bueno, sí, desarrollamos el mecanismo de atención, la arquitectura transformer, el no sé qué, todo esto. Pero sigue siendo una red neuronal, sigues ajustando pesos y lo único pues que has pasado de intentar simular una neurona pues a hacerlo de manera más estadística, pero no es tan... Es que, no sé, o sea, a lo mejor hay alguna cosa que se me haya ido, pero yo esto creo que ya lo han hecho todo. Pero ahora que mencionabas lo de China, por ejemplo, el relato que mencionas al principio, sí que es curioso cómo la diferencia entre Oriente y Occidente a la hora de abordar la IA, incluso en esa parte medio mitológica o de relatos. Hoy en día, por ejemplo, en la parte de ciencia ficción, si tú sí que lo has comentado en otros foros, en otros sitios muchas veces, sí que se mantiene esa diferencia también en el enfoque de la visión de lo que nos puede aportar, ya no solo la IA, sino en general la visión de Oriente y Occidente de estos temas, pero en cuanto al desarrollo de la IA, volvemos otra vez a estar todos en lo mismo, porque al final Estados Unidos, China, Europa, queremos hacer lo mismo, se controla de formas distintas, pero no se ha perdido de alguna forma esa parte humanista que tenía también la IA al principio. El único que está haciendo algo es Europa en ese sentido, intentando poner un poco una ética dentro de lo que es el uso de la IA, pero el resto... Sí, es que China al final se ha occidentalizado. O sea, a partir del 79 lo que se busca es que China se modernice y se fomenta mucho que trascienda la ciencia occidental. Entonces la visión de China ahora mismo sí que tienen todavía muchas características propias,
pensar a largo plazo, ir todos a una, o sea, piensan en términos mucho más globales y por eso nos están comiendo la tostada, esa es mi teoría. Pero en cuanto a cómo están enfocando la ciencia y la tecnología, es la forma occidental. Y se buscó que fuera la forma occidental porque cuando la ciencia, bueno, esta ciencia empieza a llegar a China en el siglo XX, eso era un país de campesinos y se utiliza Julio Verne y otra serie de autores para que se empiece a llegar. Entonces la manera de pensar en realidad es nuestra ciencia, o sea, con lo cual normal que vayamos todos al mismo sitio, solo que parece que nosotros nos hemos vuelto individualistas y ellos van más a lo colectivo y piensan más a largo plazo, con lo cual a lo mejor ahora, pues hace cuánto podía ser, 40 años, una cosa así, estaban como en un estado muy básico y ahora de repente nos están adelantando por todos lados. Pero sí que es curioso como ellos ya veían la parte creativa, ya creaban robots creativos, mientras nosotros todo eran máquinas que no sentían y ellos de repente, no, es que el robot humano, el que da miedo es el que crea, el que baila, el que canta y el que es un robot. O sea, las sirvientas de Hefesto eran sirvientas, Talos era un guerrero, o sea, no los tenemos. Y luego vienen los autómatas y todo esto, pero sí, yo creo que el cambio se produjo ahí en los años 70 por ahí. Eso me recuerda, para enlazarlo a algo que comentas al final del libro sobre los usos. Y es que además en Twitter alguien también lo comentó hace pues una semana o algo así, decía, a ver, hablando sobre la creatividad en la IA, con también todos los problemas que hay ahora con los derechos de autor, propiedad intelectual y demás, decía, a ver, yo no quiero que la IA sea creativa y que yo dedicarme a lavar los platos. Yo quiero que sea al revés, que la IA lave los platos y yo dedicarme a escribir, a pintar o a lo que sea, que es lo que me gusta. Pero realmente se le puede poner se puede poner coto a lo que se puede dedicar la IA, lo mencionabas tú antes. Podemos usarla para crear memes de gatitos. Podemos usarla para crear, diseños gráficos que podamos usar después en publicidad. Para lo que tú decías también, formas lúdicas, pero podemos usarlas en el campo de la medicina, podemos usarla en sistemas de uso distinto, pero que, digamos, en última instancia, quien determina en qué usarlo es un poco, o que somos nosotros, un poco volviendo a lo de antes, y somos nosotros los que tenemos que darle ese uso. ¿Qué uso es mejor? Pues realmente estamos en disposición de determinar si lo que estamos haciendo es usar una piedra o un imán, no lo sé. Estamos en disposición. Lo curioso es que cuando en los 50 o así imaginaban los usos de la IA, nadie pensaba en utilizarla para hacer obras de arte ni como entretenimiento. Es curioso porque había una visión muy de vamos a ponerle a hacer las cosas tediosas para que nosotros podamos pasarlo bien. Y eso también se criticaba, porque era como ¿hacia dónde vamos? Si la inteligencia artificial lo hace todo, vamos a una sociedad de ocio donde vamos a perder todo esto, ¿no? Pero es que nos hemos ido un poco a lo contrario, ¿no? También, o sea, luego que podamos nosotros decir o no, individualmente no, o sea, al final también decidimos nosotros lo que da dinero y lo que no. O sea, ahora están en Estados Unidos, esto no tiene nada que ver, pero creo que la cosa va por ahí. En Estados Unidos están muy enfadados con los mega celebrities que viven sin dar ni palo al agua y son chorrillonarios y tal, y los están bloqueando en masa en redes sociales. Cosa que dice, eso no vale para nada. Ostras, anda que no han espabilado. Los influencers están cuando han visto, o sea, que estoy venga a perder seguidores, que voy a perder dinero tal. Entonces, nosotros decidimos qué es lo que le va a dar dinero a estas aplicaciones. Si lo que buscamos es que, bueno, yo voy a tener DALL-E, ChatGPT y tal, para, como están haciendo ahora, ¿no? Escribir libros, esto no se ha escrito con IA, por cierto, o no todo. Hay alguna cosa por ahí, pero está puesto. Hay una página y media. Está avisado. Pero como que vamos a recompensar al random que te escribe un libro en 24 horas con ChatGPT de cualquier manera, o vamos a recompensar, pues si esos libros no los compra nadie, no los van a hacer. Si tú no te compras, si yo qué sé, te vuelves en contra, yo qué sé, de que utilicen la IA generativa para hacer ilustraciones de lo que sea, tampoco la van a hacer. Bueno, y de hecho algo ya están haciendo en ese sentido.
Entonces también decimos nosotros, sobre todo es que yo creo que lo que más fuerza tiene es el dinero. Con tu dinero decides en qué quieres. Cuanto más dinero vaya a dar ChatGPT, pues más millones le van a invertir para que eso mejore, para tal. A lo mejor merecería más la pena que eso fuera, yo qué sé, en diagnóstico médico o cualquier otra cosa. Pero si se está usando en diagnóstico médico, se está usando con éxito, generará necesidades, generará dinero, se utilizará ahí. O sea, una cosa no quita otra. Pero habría que ver, que esto no tengo ni idea, ¿qué presupuesto tiene a lo mejor OpenAI para desarrollar? Bueno, ahora OpenAI seguro que tiene un presupuesto mucho más grande que todos los hospitales que tenemos en España. Por eso. ¿Y qué presupuesto tiene pues el equipo extraño del hospital de no sé dónde para entrenar una IA para que a partir de una resonancia magnética te prediga una enfermedad? Ahí es donde veo el problema, que podemos tener una herramienta maravillosa y la estamos usando para hacer el monger. Yo lo siento. Y no está mal, o sea, que también hay que divertirse, pero ostras, no perdamos también el enfoque, ¿no?, de otras aplicaciones. Y ahora con el cambio climático, o sea, es que esto puede ayudar muchísimo. Conducción autónoma, pero por algún motivo el dinero va a donde va. Ahí podemos discutir, en condición de autónoma podemos discutir, pero bueno. Bueno, ahora mismo anda un poco allí, pero ya teníamos sale por ahí en el libro el Stanford Car y Shaki y todos estos. Ahí tenemos un factor de ruido que es el hombre. Si tú coges y eliminas todos los humanos de todas las vías de tráfico de un país y tal, y tienes un sistema cerrado, no digo que no pudieras tener conducción autónoma. En cuanto tengas un nivel de ruido como el que somos y de predictibilidad, ahí la cosa está un poco más chunga. Pero bueno, eso ya tienes opinión personal. Miguel, no sé cuánto tiempo tienes, pero debería por darle un poco de tiempo a la audiencia. Sí. No. No, a ver, yo aquí tengo hasta mañana, hasta que salga el tren, pero... Forever. Ahí, bueno, también, en cualquier momento que haya cualquier pregunta, ¿no? Bueno, si queréis O alguna lo pregunta. dejamos para el final. ¿El micro? No hay micro, no. Bueno, pues mientras vamos a ver si encontramos un micro para la audiencia. ¿Sigues tú, Miguel? Y si no, repetimos nosotros la pregunta para que quede grabada y Venga. ya está. Sí, pues también por seguir un poco con esto. Tú como escritora, como correctora, dices que bueno, en el libro sobre la IA lo dices al final en el epílogo, que sí que está escrito y demás. No hagas spoiler. Además dentro, para escribir es muy gisela en muchas partes del libro, pero ¿lo has usado para alguna otra cosa, para la parte de documentación? Bueno, claro, muchas fuentes es que son en papel, entonces esas... Sí, la mayoría son... Claro, sí, sobre todo las viejunas, esas no están digitalizadas. No, hay algunas que sí, ¿Sí? te sorprendería. Uh-huh. Y a ver, yo no tuve acceso a ChatGPT hasta que estaba entregado el manuscrito. Uh-huh. O sea, yo lo escribí, o sea, sí tenía un amigo que lo estaba usando y cualquier cosa le preguntaba y luego digo, bueno, me gustaría probarlo, hacer tal. Y bueno, podía haber tenido ChatGPT 3.5, pero no me dio por ahí. O sea, está escrito de manera analógica a nivel... Y luego ya entregado el manuscrito es cuando ya tuve acceso como 3 meses a ChatGPT con DALL-E y tal. Y ya cuando había que repasar y editar, pues si quería comprobar algún dato, pues en vez de estar buscando toda la pila de papeles, pues... Como le giras en eso y mira, el mismo... Y luego lo comprobaba, porque es que el troleo de ChatGPT, cuidado, que también es interesante. Espera, que parece que está conectado el teléfono, el micro. Vale, desconéctalo. Desconéctalo. Si es que además es el cubo, ¿tú se lo has visto? Sí, la última que estaba. Es maravilloso. Que se lanza por ahí. Vale, es que esta vez estábamos oyendo mientras... No, nada. Perdona. Bueno, sí, estamos hablando. Pues bueno, también por reconducir alguna cosa, ya también de curiosidades y demás. Yo sé que tengo algunas, pues aquí hablas de muchos personajes y de mucha gente y demás. Entonces, a ti de toda esta historia, de toda esta parte de todo el desarrollo de la historia de la computación y de la IA, un par de cosas así, ¿en cuál te hubiera gustado vivir? ¿A cuál por ejemplo, si tienes que elegir un personaje, a quién te gustaría haber conocido todos esos? Y si es distinto, ¿con quién te hubiera gustado trabajar? Y es que lo tengo clarísimo, yo a mediados del siglo XX. O
sea, yo nací en una época que no me corresponde, yo tendría que haber nacido hace 100 años, una cosa así. Entonces, a mí toda esa parte previa a la conferencia de Dartmouth, Segunda Guerra Mundial, a ver, la Segunda Guerra Mundial no me hubiera molado nada vivirla, pero sí me hubiera gustado estar en los laboratorios Bell, y eso lo sabe todo el mundo, yo creo que, o los laboratorios Bell, el proyecto Manhattan, tal. Pero los laboratorios Bell creo que era un poquito más light que el proyecto Manhattan. A mí me hubiera molado tomarme el té con Shannon. O sea, me hubiera gustado ser Turing y sentarme en esas mesas con Turing, Shannon, hablando de sus locuras, de podemos hacer que una máquina piense, todo esto. O sea, es que era un momento de la historia en el que no había nada imposible. Pero por lo que te he dicho, como no sabían lo que estaba mal, pues todas las posibilidades abiertas. Y todavía no había llegado el pesimismo. Incluso después de la bomba atómica no había llegado todavía el pesimismo que vino después. Yo creo que había ahí también otro pequeño punto yombar en que podíamos haber elegido, bueno, vamos a hacer realidad las visiones de esta gente, porque lo veían todo como, a ver, McCarthy y todos estos no pensaban que la inteligencia artificial iba a ser lo peor, pensaban que iba a ser una maravilla y me hubiera gustado vivir esa época de optimismo antes de cargárnoslo todo, una cosa así. Y me hubiera gustado estar en esas cafeterías, o sea, me hubiera encantado estar en la cafetería de Los Álamos cuando hablaban de la paradoja de Fermi y me hubiera encantado estar con Clary von Neumann, porque se habla mucho de von Neumann, pero no se habla nada de su mujer, que era la que estaba programando el ENIAC. Me hubiera encantado ver a Feynman tocando los bongos en Los Álamos, me hubiera encantado charlar con John Peirce en los laboratorios Bell, que el hombre estaba en todo, pero nadie lo conoce. No sé, formar parte un poco de todo ese momento en el que estaban descubriendo tantísimas cosas que serían fundamentales para cómo es nuestro mundo hoy y ni siquiera lo sabemos. O sea, es que el mundo lo crearon ellos, luego nosotros lo hemos refinado, pero ya lo hicieron todo. ¿Qué te puede más, la Gisela física o la friki? La friki siempre. ¿Alguna pregunta tenéis por ahí? Estamos preparando el cubo. A mí me han venido varios temas a lo largo de esta charla. Bueno, el primero que yo quería comentar es el tema así muy recurrente, por menos en la política, de intentar regularizar esta nueva tecnología de inteligencia artificial. De poner, por ejemplo, el sello de esto por inteligencia artificial. En plan, a nivel de usuario, por ejemplo, el otro día en Twitch, en tu directo dijiste que a lo mejor pues, se podía comparar con la calculadora. Es decir, yo para resolver un problema, a lo mejor para resolver un PID, para que no se me estrelle un dron, yo uso el calculador, obviamente. Entonces, de cara a resolver a lo mejor otros problemas donde se pueda utilizar la inteligencia artificial, yo cuando uso calculador no pongo el sello de esto se ha hecho con una calculadora, se entiende que lo he hecho con una calculadora. Entonces, para estos otros problemas, tengo que poner ese sello de que se ha hecho con una inteligencia artificial. Eso yo creo que viene más por el tema creativo y es que aquí hay un hecho interesante que creo que mucha gente no se da cuenta. Por esto normalmente ahora son pues, ilustradores, gente con profesiones creativas las que está reivindicando esto como para tener el sello de humanidad, ¿no? Que ya no es que esté hecho por una IA, sino de reclamar lo humano. Pero creo que se nos olvida una cosa, y a lo mejor esto es un poco controvertido, no me matéis, pero no aprendemos los seres humanos igual. Lo que dice, se utiliza una calculadora, yo no digo utilizar una calculadora porque se da por hecho, ¿no? Una inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enchufamos, todos los datos que les vamos dando y luego ahí ya lo podemos hacer mejor o peor. Pero un artista no aprende igual, por ejemplo, porque ha visto una obra de Picasso o de Miguel Ángel y al final es un compendio de todo lo que ve y todo lo que aprende y lo vuelca en su obra, ¿no? El tema es que cuando eso lo hace una inteligencia artificial, que al final es lo que hacen, como que nos parece fatal. A ver, y yo no estoy diciendo que no se paguen los autores porque se les tiene que pagar, esta gente se les tiene que recompensar también, porque tienen que comer, o sea, vivimos en un mundo donde tenemos la manía de comer. Los escritores de libros también. Sí, pero yo ya doy por hecho que me voy al paro. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces me dicen, no, pero es que nos quitan el trabajo. Yo no sé, yo estoy en la primera en la línea para que me quiten mi trabajo, o sea, no lo tengo asumidísimo. Pero siempre ha habido relacionado con la inteligencia artificial una reivindicación de lo humano y además muy fiera. Entonces hay una parte que lo comento que digo, es que llevamos toda la vida buscando crear una máquina que sea capaz de comportarse como nosotros, que sea indiferenciable de nosotros, tal. Eso lleva desde la antigüedad y cuanto más nos aproximamos, más yuyu nos da.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Queremos? ¿No queremos? ¿Hay valle inquietante? ¿No lo hay? Yo lo que tengo claro es que, de momento, luego más adelante no lo sé, la inteligencia artificial no se va a usar para hacer grandes obras de arte. Quiero decir, si un gran escritor te escribe un libro, no le van a poner una portada hecha con IA. O sea, yo creo que va a ser como, igual que en su momento la ropa, ¿no? Antes te tenían que tejer la ropa a mano y era carísima y da gracia si tenías un solo vestido. Pues yo creo que ahora va a ser un poco lo mismo, aplicado a otro ámbito. Si tienes que hacer cosas en serie, rápidas, de consumo rápido, todo esto, sí utilizarán la IA, pero cuando se trate de otro tipo de, pues no sé decirte, pues igual que alta costura o... Mira, el rey Carlos de Inglaterra se hace un cuadro pintado a mano, no se ha hecho una foto. Se hace muchas fotos, pero mira cómo el cuadro le da estatus, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poquito hacia eso, que todo lo que sea de consumo rápido, sí lo va a hacer la IA, como el que hace tenedores de Ikea o muebles o camisetas en serie, y luego pues quedarán unos pocos que serán los que hagan el arte y todo eso. Pero creo que lo que pasa es que como ahora estamos en esa época de transición, pues como que lo pedimos. Pero es que también se quejaron de las calculadoras, también se quejaron de los telares, también. Y al final, pues la sociedad simplemente cambió, lo aceptó y se tomó como algo natural, que yo creo que será lo que pase al final. Lo que pasa es que ahora justo estamos en el punto de... Estamos como los luditas en su momento, cuidado que me quitan el trabajo, los telares tal. El problema de esto es que estos cambios suelen dejar a mucha gente atrás. Entonces, lo que creo que debemos hacer es cómo debemos enfocar esto para que la transformación que va a venir y que no vamos a parar, no deje a todos los ilustradores atrás, a todos los artistas atrás, a guionistas, sobre todo en las profesiones creativas con la IA generativa. Pero creo que el cambio no lo vamos a poder parar. No sé si respondo un poquito. Otro tema que también me surgió es la lucha esta que se ve un poco por la inflación de lo humano, lo natural contra lo artificial, y tal. Y yo veo un futuro, o por lo menos quiero verlo así, de que no sea una lucha, sino una simbiosis. Por ejemplo, con el coche, cuando tú conduces el coche, a veces puedes llegar a sentir que es una prolongación de tus piernas. O a lo mejor la inteligencia artificial, al igual, es una prolongación de tu pensamiento, de tu creatividad, etc. Ese es el spoilerazo del libro. No me lo he leído, Pero sí, al final tira para allá. O sea, yo además lo planteo utilizando la historia de la ciencia ficción. La ciencia ficción del siglo XX, porque luego hay más cosas. En los años 40-50 la ciencia ficción se centraba en la tecnología. En los años 60-70 se centraba en lo humano. En los años 80 coge las dos cosas y hace ¡puf! Y plantea el debate que realmente importa, que es que los seres humanos y la tecnología a lo mejor no somos cosas diferentes hace mucho tiempo. O sea, desde el primer momento que creamos un hacha, que encendimos fuego, ya no hemos sabido sobrevivir sin tecnología. Si la perdemos, nos perdemos. Ahora bien, si aceptamos la tecnología en nuestras vidas, o lo hacemos con todas sus consecuencias, o también nos perdemos, porque como falla la tecnología, fallamos nosotros. Entonces, yo creo que o vamos hacia una simbiosis de las dos cosas y lo tenemos claro, o por algún lado puede fallar todo esto. Pero es que yo creo que el ser humano y la tecnología no son separables ya, hace mucho. Y lo que digo, el cyborg somos todos, lo he dicho muchas veces, el móvil lo lleva siempre en el bolsillo, ¿no? Alguien ha venido sin móvil hoy, por ejemplo. Pues a lo mejor no tienes el móvil, como decía Heinlein, metido en el cogote aquí, que cuando suena puedes hablar, pero ya no nos separamos de él, así que cyborg somos hace mucho, además. ¿Alguna pregunta allí? Conseguido. Listo. Hablando del móvil. No sé si es una pregunta o es una reflexión en voz alta que me habéis hecho pensar. Creo que era, al menos la primera vez que escuché esto fue a Orson Scott Card hablar de ficción especulativa en lugar de ciencia ficción, porque dándole la vuelta a las palabras de Clarke, todo lo que antes parecía magia, ahora se está convirtiendo en una realidad. Es decir, la ciencia ficción es básicamente una especie de generación de hipótesis, de trabajo, y a partir de ahí empezamos a ver que algunas de esas cosas sí se pueden conseguir y otras es posible. Entonces, curiosamente desde los tiempos de Herón de Alejandría, los primeros autómatas y tal igual, para mí es el inventor de la programación y la robótica, siempre hemos trabajado la tecnología desde el punto de vista, bueno, voy a poner filosófico, desde el punto de vista del antropocentrismo, es decir, herramientas para nosotros, para nuestro disfrute.
Y curiosamente ahora tenemos toda una corriente filosófica que trabaja en el ecocentrismo, es decir, somos una parte de, no somos el centro de. En este sentido, creo que estamos ante esa primera tecnología que, como estáis diciendo, es posible que acabe siendo nuestro equivalente o equiparable, igual en cuanto a derechos, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente estamos hablando de una ficción especulativa. Ahora mismo lo que seguimos teniendo es una herramienta, no sabemos si llegaremos a ese momento de singularidad, pero sí que es interesante ver, me hacía mucha gracia un comentario, creo que fue en Twitter, de gente, hablando de diseño de interacción, de hombre-robot, de cómo hay gente que le trata a ChatGPT como un esclavo y gente que trata a ChatGPT con mucha educación, por si acaso. Si en el futuro la cosa se tuerce y de repente deciden que somos prescindibles, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto muchas películas al respecto. Pero lo que sí que es cierto es lo que decís, es algo que no se puede parar, y el gran problema de que no se puede parar está precisamente en los modelos de negocio. Es decir, antes de decir, si no compráramos los libros, los contenidos que genera un ChatGPT, pero claro, pues que esa discusión ya surgió hace 20 años con los motores de búsqueda. ¿Y qué ocurría en los motores de búsqueda? Que cogían los contenidos de todo el mundo y hacen lo que hacen. Y todo el mundo decía, si nadie permitiera el acceso a sus páginas web, a estos motores de búsqueda, nadie podría utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle portas al campo a eso. Nunca pasó. Tenemos a partir de ahí todos los modelos de negocio que han surgido. Aquí pasa lo mismo. Podemos ponernos a regular en Europa lo que queramos, mientras chinos y americanos, etcétera, hagan lo que les dé la gana, no vamos a tener una regulación. Y en ese sentido, a eso es lo que voy. Todo eso me lleva a... si eso al final nos lleva a que mucha gente está trabajando en muchas líneas sin ningún control, es probable o posible al menos que se generen este tipo de inteligencias cada vez más complejas sin una regulación ética, por ejemplo. Y ahí es donde veo uno de los grandes problemas. No querer generar un ser humano artificial, sino generar algo que sea mejor que nosotros, ya que estamos. Es decir, que piense con un poco más de ética que muchos de los presentes. Pero a partir de ahí, si vamos a ir trabajando con un tipo de inteligencia cada vez más compleja, que haga más cosas, más general, ¿qué le decimos de forma práctica al alumno que está terminando ingeniería informática? ¿Qué le va a quedar? Hablando del museo de informática, vamos a tener un museo de la programación. No sabremos en el futuro programar porque todo nos lo va a hacer la inteligencia artificial. Hace falta más teoría de la computación en informática. Hace falta decirle al alumno que la inteligencia artificial fuerte pues tiene cierta componente que no es o que hay que cuestionar, porque hay resultados que la cuestionan. Entonces y eso lo hace muy bien Gisela en el libro, el decir que hay límites a la computación y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, el divulgar ese contenido es importante. Hay que ser conscientes, insisto, en el libro se cuenta muy bien, hay que ser conscientes de la utilidad que tiene todo lo que estamos haciendo. Hay que ser conscientes de que hay que poner cierta pátina de legislación detrás, hay que regular todo esto para que, digamos, el uso sea el que queremos. Creo yo, estoy metiéndome igual, esta es la presentación de tu libro, estoy diciendo yo mi opinión. Pero el tema está en justo eso, hay que darle una cierta legislación a esta tecnología, pero hay que ser conscientes de hasta dónde puede llegar, y eso es importante. Me callo. Hola. Nada, solo también unas preguntas, comentarios y un poco apoyar, te sigo y más o menos sé que eres más el optimismo que tienes y lo quiero apoyar con respecto a lo que está justo lo que quieres decir y lo que estáis comentando. Para mí lo veo positivo en el sentido de que sale de lo académico, porque normalmente lo académico es más cerrado y pasa al público. Y a partir de que pasa al público hay una aleatoriedad que es lo que debemos saber. Ahí no sabes si dentro de 5 años o uno está por ahí, porque hay millones de personas. Entonces eso a mí, lo que estáis hablando o debatiendo del tema de controlar, ¿no?, o saber dónde vamos, es lo que me gusta, porque cuando entran dentro de todos los seres humanos, al final hay
ponemos de nosotros. Y entonces creo ser optimista en ese sentido, porque creo que el que se haya liberado, digamos, y esté ahora están con lo que decís vosotros, que si fotos, que si no sé qué, pero poco a poco el ser humano también va adaptándose al mismo tiempo que adapta también los sistemas, eso. Entonces, claro, yo, por mi experiencia de ver al ser humano cómo ha ido evolucionando en la historia, siempre avanza y se va adaptando, igual que va adaptando los medios. Entonces yo creo que es bastante optimista el futuro en ese sentido. Lo de controlar, no controlar, bueno, esas cosas nuestras siempre de hombres que nos gusta, no, ya no lo digo por ti. Igual por alusiones. No era mi intención decir que no tiene interés la inteligencia artificial actual, ni tiene utilidad, por supuesto que la tiene, ¿vale? También recomiendo a mis alumnos también usar ChatGPT para los trabajos que les propongo. A mí lo que me tranquiliza es que está en dominio público. No, perfecto. Y además y entonces yo ahí eso coincido con Giselle y coincido contigo. Claro, por eso. ¿Vale? Yo no he leído el libro porque lo acabo de comprar, pero la he seguido. Y en efecto el tema está en que es un tercer verano, ¿no? Es un cambio, ¿vale? Digamos, ha llegado a la sociedad y la sociedad va a darle un impulso distinto. Pero también es cierto que la matemática es muy terca. Sí, no, eso está claro. ¿Vale? Es muy terca y hay cosas que 2 más 2 son 4. ¿Vale? Entonces hay cosas que se pueden sumar y hay cosas que no se pueden sumar. Sí, pero... ¿Vale? Y a eso es a lo que iba un poco con la respuesta de antes. Pero tú lo ves desde tu mente analítica académica y es una forma, pero es lo que te digo, el ser humano, la mente humana es muy... y luego el espíritu humano también, que para mí van de la mano, es muy amplio, más de eso. Y entonces, bueno, yo quiero ser optimista. Creo que podemos pensar ahora, pero la cosa va a ir por otra cosa. Pero bueno, bien, eso lo verás. No, eso va a pasar siempre, o sea, y ha pasado toda la historia de la tecnología. Y además sale también. O sea, todas estas cosas yo creo que más o menos, mayor o menor medida las menciona. No sé si habéis visto el inicio de 2001, cuando sale Moonwalker con el hueso y bueno, por un lado lo puede utilizar como herramienta, por otro como arma, y ataca a los otros chimpancés. Pues con la tecnología pasa eso. El tema es que el uso que vamos a hacer de la tecnología al final, o mayoritario, va a ser cultural. Ahora mismo, ¿cuánta gente no hay? Y esto además yo lo defiendo muchísimo, trabajando en software libre, en todo tipo de aplicaciones open source, intentando simplemente hacer cosas por aportar, sin obtener absolutamente nada a cambio. Y son una minoría, pero están ahí. Y ahí tienes a la comunidad Linux, que yo siempre aquí a tope con los linuxeros, que la mayoría lo están haciendo porque les apetece, porque creen en ello, y a lo tonto van asomando, van haciendo cosas. O sea, yo ahora tengo amigos que han empezado, bueno, toda la comunidad maker que está con impresión 3D, están buscando soluciones para luchar contra el cambio climático, para fomentar el reciclaje desde su propia casa. Esas iniciativas existen, lo que pasa es que somos vagos nivel Dios. O pensamos que no merece la pena, tal. Hay como 4 o 5 mataos que piensan que de verdad merece la pena poner tu granito de arena, que son los que seguramente están desarrollando estas inteligencias artificiales open source y para otro tipo de aplicaciones. Y luego están los superlistos de la clase que ven, esto es para hacer dinero. Los Edison, que les llamo yo. Entonces siempre va a haber esas dos caras. Ahora bien, ¿cómo vamos a educar a la sociedad? ¿Para ver bien una o para ver bien otra? Porque ahora mismo a lo que se está enseñando, y esto lo vemos desde bien pequeñitos, es que al inteligente, al nerdazo, al que se sale un poquito del tiesto, rarito. O sea, es el que se lleva las collejas. Y en cambio, y esto ya te lo decía Asimov, no te lo digo yo, y en cambio el que es inteligente, el que está con los deportes, no sé qué, tal, a ese le premiamos. Entonces, si la sociedad premia unas cosas y no otras... Claro, el tema es que la mayoría de la gente piensa no sirve para nada. Pues, ¿para qué lo voy a hacer? Yo siempre digo, pues mira, a lo mejor no sirve para nada, pero yo cuando pido un café lo pido por favor y le doy las gracias. Y oye, la gente te sonríe. Y la cajera del súper te sonríe y te atienden mejor. Y dices, joder, pues mira, a lo mejor así no cambia mucho, pues imagínate si todo el mundo hiciera lo mismo. Y si miraras al que tienes delante como una persona, ¿no? Entonces con la IA yo creo que está pasando un poco eso, que están los super listillos, que son los que digo que lo están utilizando para escribir tu libro y ganar dinero rápido, y luego pues los rebeldes que están ahí intentando sacar todo eso de... yo siempre digo, con la cultura hacker se lo cargaron todo también, quiero decir, se lo cargaron en el sentido de que era
cultura que fomentaba muchísimo esta colaboración y tal, llegó el capitalismo y al pobre Wozniak lo llevaron por el mal camino. Pero esto ha existido siempre, ¿no? Desde el inicio de la informática. De hecho, ¿por qué no promovemos eso? ¿Por qué no le damos más visibilidad a eso, ¿no? Igual que nos encanta quejarnos de todo lo que nos parece mal, ¿por qué no celebramos todo lo que nos parece bien? Y si empezamos a hacer eso, pues a lo mejor empezamos a iniciar algún tipo de cambio. Pero mientras tanto, pues bueno, pues el capitán del equipo de fútbol pues se seguirá llevando él. Pues bueno, esta es mi lucha, ya lo sabéis. Nadie me hace caso, pero yo lo intento. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Nada, que simplemente, ¿podríais contarnos más detalles de cómo es eso, cómo se adapta a la sociedad? Por ejemplo, como lo habéis contado antes, con la calculadora y todo eso, y el telar, cómo se adapta a la sociedad para hasta el final normalizarlo, y cómo va a estar pasando ahora con la inteligencia artificial, que por cierto, esta imagen la ha hecho una inteligencia artificial. Sí, pues eso, más detalles. A ver, lo que pasó con los telares fue una escabechina horrible, porque en cuanto vieron que podían obtener más beneficio económico utilizando máquinas, pues dejaron a todo el mundo por el camino y pues la gente sufrió muchísimo. Yo creo que en las calculadoras no fue tan así, porque era una herramienta que aumentaba nuestra potencial de cálculo, pero realmente las calculadoras al principio eran sobre todo señoras que se ponían a hacer las cuentas en papel o con calculadoras mecánicas. Había un puesto de trabajo que era el de calcular. Cuando llegan las calculadoras digitales y llegan a todo el mundo, no sé realmente, mucho de lo que hicieron esas calculadoras a mano es aprender a programar y aprender a utilizar los ordenadores, que primero eran grandes, y luego ya cuando llegaron las calculadoras digitales hubo incluso manifestaciones de los profesores de instituto porque no querían que se utilizaran. Y no creo que dejaran a tanta gente atrás en ese momento, a lo mejor porque tampoco era una profesión muy como en los telares, que eran gente y millones de personas en las fábricas. Pero sí cambió nuestra manera de pensar para bien. O sea, al final, ¿cuántos saben hacer una raíz cuadrada a mano de los que están aquí? Yo no. O sea, yo soy física teórica, no sé hacer una raíz cuadrada ya, a mano. El problema de esto es a cuánta gente afecta y qué vamos a hacer con esa gente. Y la IA generativa lo que pasa es que está afectando a muchísima gente, porque nuestra sociedad es la sociedad del entretenimiento. Entonces, ¿cuánta gente trabaja en la sociedad del ocio, el entretenimiento, en el cine? Claro, si de repente en vez de pagarle no sé cuántos millones de dólares a Angelina Jolie, puedes poner a una señora de un ver estupendo que te va a hacer el mismo papel gratis, o bueno, o mucho menos, ¿cómo puede afectar? Y sobre todo a la gente que hace guiones, tal. Yo creo que lo que hay que valorar es, vale, ¿qué trabajos va a sustituir? ¿Cuánto representa en nuestra sociedad? Que esos datos no los tengo. Y ver cómo no dejarlos atrás. Pero básicamente lo que pasó en las grandes revoluciones es que esa gente se quedó y luego ya entiendo que buscarían otro tipo de trabajos o algo así. A lo mejor alguien que conozca mejor la época. Pero la calculadora yo creo que fue un poquito menos. Pero sí, la escabechina de los telares fue estupenda. De hecho, quemaban los telares en la plaza del pueblo y hacían cosas así. Y ahora pues el tema es eso. ¿Qué tal esta gente? ¿Qué vamos a hacer con ella? Se pueden transformar, porque también cuántas de estos ilustradores, artistas van a poder aprovecharlo para transformarse y actualizarse, cuántos no, cuántos puestos de trabajo va a quitar. O sea, eso ya habría que ver los datos de cada cosa. Pero ahora mismo yo la escabechina la veo, o sea, ya se está viendo en Hollywood, los guionistas están en el carajo, o sea, ya están teniendo problemas. Sí, lo que veo el problema es que el sustituir a las personas por IA, en lugar de darles acceso a esas herramientas a la gente que trabaja contigo para que trabajen mejor. Porque al final, si lo que haces es sustituir a las personas, lo que vas a hacer es que vas a hacer lo mismo que estabas haciendo hasta ahora. No vas a hacer en principio nada nuevo con ella. Y aquellas empresas que sí que la utilicen de una forma mucho más amigable y de una forma que expanda tus posibilidades, a lo mejor ahora no, pero a lo mejor dentro de 5 o 10 años van a estar aquí. Y tú te habrás quedado haciendo lo mismo. Entonces, bueno, sí, es lo que dices, es dinero rápido, pero también es una muerte también anunciada. Y es, aunque hay gente a la que le da igual, dice, bueno, yo quiero hacerme rico 3 años y luego, mira, pues cierro y ya veré lo que hago después. Eso al final, lo que decías de las visiones de
del mundo que tenemos cada uno. Es que al final yo creo que es la capacidad de transformación. O sea, el mundo se va a transformar. ¿Puedes hacerlo o no? Pero si no lo haces, pues vas a ser de los que se quede. Puedes. Recientemente me comentaban lo que sucede cuando le pides a ChatGPT una introducción a una novela inspirada por el Quijote. No recuerdo exactamente cómo era la query, pero inspirado con el Quijote, pero que no fuera el Quijote. Entonces te cambiaba el hidalgo por un samurái o te cambiaba el hidalgo por otra, pero digamos no dejaba de ser el Quijote, leías el texto y no dejaba de ser el Quijote. Si se confía exclusivamente en la inteligencia artificial creatividad, hombre, pues igual cambia algo, pero creatividad sí, pues igual poca. Entonces, creo que tenemos turno para 2 preguntas más como máximo. No me tienes el micrófono. Es que igual no se te oye en la grabación. No, ya lo llevo llamando. Yo ya estoy muy mayor para... Dilo ahora con el micro. Que está... No, ahora no, que se graba. Yo quería saber si durante la redacción del libro, que ha sido una historia de la IA, has encontrado alguna Rosalind Franklin, que es una figura que quedó a la sombra de Watson y Crick, con tantos méritos como ellos durante el descubrimiento del ADN. ¿Eso te ha pasado? ¿Has encontrado alguna mujer olvidada? Las figuras ocultas, pero en este caso de la IA. Aparecen mencionadas las programadoras, las de Colossus, ENIAC, sobre todo en las notas al pie, y luego la primera base de datos que se creó para inteligencia artificial, para entrenar inteligencias artificiales, porque Internet es algo nuevo, fue una mujer también, por ejemplo, que también tiene un nombre chino y siempre se me olvida, pues es Li... Pero vamos, sí, la creadora de ImageNet, si no recuerdo mal, era una mujer, y luego en los equipos actuales hay un montón. En la época más de la Segunda Guerra Mundial tal, como primera figura no, o yo no me la he encontrado, donde sí estaban era como programadoras, y las mujeres de von Neumann, todas las que había por ahí, sí que estaban en los laboratorios. Había mujeres también, pero no he encontrado ninguna relacionada con Shannon. Pero sí que aparecen en algunas notas al pie Grace Hopper y bueno, Clary, y todas estas sí están. Y luego ya, tío, en los últimos tiempos ya hay más. Ya están integradas en los equipos. No las he separado, o sea, sí que he puesto nota al pie, oye, que sepáis que bueno, que von Neumann hizo esto, pero que su mujer también tuvo que ver y así. Pero una Rosalind Franklin como tal, en principio, bueno, Ada Lovelace obviamente, pero ya es bastante conocida. Y ahora que recuerde, de tal nivel no, pero sí que estaban, o sea, estas sí estaban. ¿No más? La última. Animaos. Bueno, una última pregunta, un poco ya relacionada con la ciencia ficción, que también orbita un poco en tu forma de pensar, filosofía. ¿Hay actualmente algún escritor de ciencia ficción que esté siendo capaz de ver todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y toda la tecnología disruptiva que puede ser y cómo puede cambiar, bueno, el mundo del ser humano en este siglo XXI? Ahora mismo hay por ahí una antología, creo que se llama Inteligencia Artificial 2044, puede ser, donde hay varios relatos de varios autores tratando todos estos temas. Y que de hecho tiene que estar en la bibliografía, porque alguna cosa sí he sacado por ahí. Chen Qiufan estaba también había trabajado para Google y había estado comentando cosas. Debe estar por el último capítulo, por ahí. ¿Quién más está escribiendo sobre IA? Annalee Newitz, pero está haciendo un rollo cyberpunk un poco raro. Y el que sí creo que está tomando mucho el pulso, que lo he dicho muchas veces, es Cory Doctorow. Ahora mismo la ciencia ficción, si buscamos ciencia ficción prospectiva que parta del presente y haga predicciones, nos tenemos que ir al mainstream. Ahora mismo, dentro del nicho, yo lo que veo es mucha fantasciencia, que lo he dicho muchas veces además. Fantasciencia. Y ahora hay que irse a... Bueno, ¿cómo se llama este hombre? Ian McDonald, ¿no? También tenía sus máquinas que... Tengo una memoria de pez para todas estas cosas. Sí, sí. No, para algunas cosas es como... O los tengo localizados por algo, pero ya no es solo la IA, o sea, es todo lo que está pasando. A mí el que más me está gustando ahora es Cory Doctorow.
Y el resto los tienes que encontrar en el mainstream. Yo ahora mismo de literatura de género como tal no hay nada que no se haya hecho en los 50. O sea, y además que este tema es muy propio de esa época. Y bueno, y luego ya en el cyberpunk, por supuesto, ya que están las versiones horribles, a por Sterling, Gibson y toda esta gente. Pero ahora mismo, que me estén gustando a mí, no me esté llevando las manos a la cabeza, Cory Doctorow, que sí que trata un poquito todo en general, pero parte de un análisis más social. Y luego, pues eso, ¿no se llama Ian McDonald? El que publica en Anagrama. Ese, sí, es que McDonald es el de la trilogía Luna, ese no es. Por ejemplo, y bueno, pues lo de siempre. Ted Chiang está muy implicado ahora mismo, está cada 2x3 escribiendo sobre IA, artículos, cosas de estas y poco más. Es que no. Tampoco puedes decir nada original, yo creo, a estas alturas. No hay mucho. Lo puedes actualizar, pero yo creo que todo ya se hizo bueno, salen unos cuantos, sale por ahí Murray Leinster y todos estos. Pero ahora mismo, que yo haya leído, no, a lo mejor hay algo por ahí, ando yo despistada, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Es genial hacer una presentación de un libro en el museo tan cerca del Día Internacional de los Museos, ¿vale? Que es pasado mañana. Digamos, enmarcamos esta actividad dentro de esa celebración. Gracias, Gisela, por aceptar la invitación a presentar el libro aquí. Gracias por invitarme. Gracias por el libro. La verdad es que, no sé, no tendrás inconveniente ahora quedarte un rato, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya, gracias a todos por venir de nuevo. Esperemos que estéis por aquí también un ratito por el museo, podáis ver algo. Comentarios serán más que bienvenidos. Gracias. Esto es raro. Es igual, se toca hacerlo. Yo quiero ser el primero. Llámalo friquez, llámalo lo que quieras.